Muchas bendiciones en esta mañana desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios Señal de lo Alto en la ciudad de Sincelejo. Les estamos dando la bienvenida a este tiempo, escuela dominical, escuela de la familia. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores José Contreras, nuestra pastora Iris Benítez, nuestro evangelista José Daniel. Le bendecimos a usted que está aquí de manera presencial, a usted y a su familia. Dios le bendiga mucho más. Bendecimos la vida y familia de las personas que se conectan, que se unen a esta transmisión, a estar escuchando la palabra de Dios. Quiero invitarle, vamos a estar haciendo lectura en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Allí vamos a estar leyendo la palabra en este día. Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice la escritura: en el nombre de Jesús, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Dios, por este nuevo día, por el don de vida. Gracias, Dios mío, porque hoy nos podemos acercar ante su presencia y también tenemos el privilegio de escuchar tu palabra. Dios, creo que tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito con el cual usted la envía a nosotros. Oramos en este día, Dios, para que sea el Espíritu Santo quien nos dirija, sea el Espíritu Santo quien nos guíe a toda verdad. Que todo lo que hagamos en este día glorifique tu nombre, Dios. Que tu palabra dé fruto en abundancia. Que en este día podamos atesorar la palabra, Dios mío, y demos fruto. En el nombre de Jesús te damos gracias, creyendo que donde está la presencia del Espíritu Santo, usted trae libertad. En Cristo Jesús, amén y amén. Damos gracias a Dios. Y quien expresa estas palabras es un hombre que rindió su vida a Cristo. Cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia, vemos que la escritura, él mismo está dando testimonio de cómo era su vida. El apóstol Pablo nos da hoy una idea, nos muestra un camino, nos da un panorama en el cual podemos perseverar. Y muchos se preguntan, dentro de sí, ¿cómo puedo llevar una vida en victoria? Y el apóstol Pablo, en su andar con el Señor, pudo comprender y pudo entender cómo llevar una vida en victoria, cómo llevar una vida en bendición. Y ciertamente fue un hombre que construyó una relación con Cristo, y su vida y su victoria dependía plenamente de Cristo. Y vemos que la palabra nos habla y nos da una descripción. Encontramos que el apóstol Pablo, la mayoría de las cartas fue escrita por él, inspirado por el Espíritu Santo. Y cuando hacemos lectura en segunda de Corintios, en el capítulo 11, del verso 23 en adelante, si usted lo puede leer juntamente conmigo, la palabra nos muestra cómo este hombre, y el pasaje bíblico nos describe ciertamente y nos da una lista de algunos de los padecimientos del apóstol Pablo, de los sufrimientos, de sus prisiones, de sus dificultades. Vemos que dice que él había pasado trabajos en abundancia, en azotes sin número. Él había pasado por cárceles, estuvo en peligro de muerte muchas veces. Dice la palabra en el versículo 24 que de los judíos 5 veces recibió 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara.
una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, entre falsos hermanos, dice también, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. Amén. Dice que en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Amén. Vemos que fue un hombre que pasó todo. Sufrió todo tipo de persecución. Estuvo expuesto a peligro y la palabra relata que él mismo narra que estuvo expuesto a peligro de muerte. Fue un hombre que a causa del evangelio fue azotado. Dice que 3 veces padeció naufragio, estuvo allí a la deriva, estuvo en cárceles, en todo tipo de peligro. Toda clase de trabajos pasó este hombre, un hombre que experimentó la fatiga, el hambre, la desnudez, la sed. Un hombre que padeció todo lo que usted y yo no podemos llegar a imaginar. Un hombre que sufrió ciertamente. Y nos podemos entonces preguntar cómo una persona pudo sufrir tanto y salir al final con su fe intacta. Fue un hombre que, aunque todo lo que experimentó, todo lo que padeció, su fe permanecía en aquel que le llamó y aún fortalecida, porque sabe, fue un hombre que pudo comprender que en Cristo su vida estaba reservada, que por Cristo él vivía para Cristo. Y es muy fácil escuchar y muchas veces hemos escuchado esta expresión, que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero fue un hombre que lo pudo decir a cabalidad porque lo vivió, lo experimentó. Entonces podemos ver que dice la palabra en la primera parte del versículo de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y lo primero que pudo experimentar este hombre fue una muerte al yo, porque el ser humano se llena de ego y pudo decir y expresar, ya no vivo yo. Entonces este hombre, al dar esta expresión, ya no vivo yo, podemos mirar entonces que depende de la frase anterior, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esto no era una muerte corporal, sino una muerte espiritual. Y entonces podemos mirar que lo primero que le acontece al apóstol Pablo fue, y en ese caminar diario con Jesús, fue la muerte al yo. Y vemos que podemos traducir esa muerte al yo, es la muerte aún a su propia voluntad. Había muerto y él mismo había comenzado a vivir para Cristo. Y muchas veces nos cuesta renunciar al yo. Yo quiero, yo puedo, yo soy capaz, yo haré esto, yo haré aquello. Pero cuando encontramos en Santiago en el capítulo 4, cuando se dice, y dice la palabra, vamos ahora, los que dicen,
Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Porque muchos se enseñorean, muchos creen que tienen la vida comprada, y usted y yo no tenemos la vida comprada. Muchas veces hacemos planes y no incluimos al Señor. Haré esto y haré aquello. Pero la palabra hoy nos muestra que en lugar de esto debemos decir: si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Porque sabe, usted y yo debemos aprender a morir al yo, al ego. Porque nosotros los seres humanos muchas veces somos altivos, nos llenamos de orgullo y creemos que podemos hacer todas las cosas. Pero cuando usted y yo tenemos un encuentro con el Señor, ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para aquel que nos llamó. Ya vivimos para aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. El apóstol Pablo, antes de encontrarse con Cristo, se gloriaba de lo que hacía y lo que decía. Podemos encontrar entonces en el libro de Hechos de los Apóstoles cuando dice que Saulo, porque así era conocido el apóstol Pablo, Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa. Dice en Hechos capítulo 8, verso 3. Él asolaba la iglesia y este hombre llamado Saulo iba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel por causa de Cristo. Y él mismo llegó a expresar en Hechos 26:9: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y muchos conocemos cómo fue el proceso de conversión de Saulo. Cuando iba a Damasco, dice la palabra que el Señor se le apareció. Y después de su encuentro con Cristo, un hombre que azotaba, un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que participaba en que muchos de los mártires como Esteban, él estuvo allí, fue testigo presencial de cómo mataron a Esteban. Él daba su voto, él daba su consentimiento para que la iglesia de Cristo fuera perseguida, fuera azotada. Y dice que muchas veces se esforzó para que los hermanos en la fe blasfemaran contra el nombre de Jesucristo. Él se dispuso y él creía que estaba en lo correcto, pero dice la palabra que hubo un encuentro, y cuando Saulo se encuentra con Cristo, dice la palabra en Hechos capítulo 22, cuando se le aparece: ¿qué haré, Señor? Es la pregunta que le hace. Y podemos ver desde este momento en el cual el apóstol Pablo se encuentra con Jesús, dejó de querer manejar su propia vida, porque muchos de los que estamos aquí queremos manejar nuestra vida a nuestro antojo. Y si hay jóvenes y están esperando ya la mayoría de edad y le dicen a sus padres: cuando yo sea mayor de edad voy a hacer lo que yo quiera, mi vida me pertenece, yo voy a tomar mis propias decisiones. Pero podemos encontrar en el apóstol Pablo un hombre que estaba desenfocado, pero fue un hombre que tuvo un encuentro personal con Jesús y pudo cambiar su dirección.
pudo cambiar su rumbo y dejó de querer manejar su propia vida y comenzó a seguir el plan que Dios había trazado para él. Por eso en este día la invitación es que usted y yo podamos decirle al Señor: Señor, yo quiero seguir el plan que tú tienes preparado para mí. Porque de pronto usted y yo aquí nos hemos proyectado a 5, 10 años. ¿Cómo va a ser nuestra vida? Pero es necesario, así como el apóstol Pablo se abandonó en el Señor y le dice al Señor: ¿qué haré, Señor? ¿Cuáles son los planes que tú tienes para mí? Por eso él pudo expresar: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Era necesario, porque el hombre que asolaba, el hombre que perseguía de manera implacable a la iglesia, tuvo que padecer por causa del evangelio, tuvo que padecer azotes, tuvo que padecer peligro, persecución, hambre, desnudez, por causa del evangelio, por causa del Señor. Y ciertamente el Señor se le apareció y este hombre pudo entender que delante de él estaba su Señor, que delante de él estaba el autor de la vida. Y el apóstol Pablo, una vez muerto a su voluntad, una vez muerto a la voluntad permisiva, porque nosotros muchas veces queremos hacer lo que nos place, ni siquiera le consultamos a ese familiar. Si son los jóvenes, ni siquiera le consultan a los padres. Muchas veces los esposos no le consultan a las esposas, o de manera contraria, vemos que la palabra nos muestra que fue un hombre que se sometió, que su voluntad ya no era una voluntad permisiva, sino que estuvo dispuesto a obedecer y a caminar en el plan que Dios había trazado para él. Por eso en esta mañana el secreto para llevar una vida de victoria es inicialmente morir al yo, a mi propia voluntad. Muchas veces y queremos ir a cualquier parte, pero Dios hoy nos muestra que debemos incluirlo en sus planes. Amén. Una vez muerto a la voluntad, a su propia voluntad, a su propio yo, estuvo dispuesto al servicio del Señor como ministro y declaraba algo muy poderoso: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué tremendo, ¿verdad? Y son palabras tremendas, son palabras que este hombre habla con toda autoridad. Y cuando usted y yo tenemos una nueva vida en Cristo, podemos decir: Cristo vive en mí. Entonces, y fue esta seguridad que Cristo le amaba, y aunque fue un hombre que por un tiempo asoló la iglesia, fue un hombre que fue cambiado y transformado. Y el apóstol Pablo llegó a entender y a comprender la profundidad del amor de Cristo. Y podía decir: el Señor, Cristo, vive dentro de mí. Y lo sostuvo, ¿sabe? Y el hecho de que Cristo vivía en el apóstol Pablo fue el motivo por el cual este hombre mantuvo su fe intacta. Fue un hombre que, aunque lo que padeció en la carne, los sufrimientos, fue un hombre que perseveró. Fue un hombre que miraba hacia el frente. Un hombre que en ningún momento dijo: voy a volver atrás. Un hombre que estimó toda su vida y lo que había logrado hasta cierto punto como basura, a fin de lograr y tener a Cristo para él. Entonces pudo este hombre también declarar y expresar. Por eso cuando leemos Romanos 8, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte,
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo dice un hombre que experimentó todo. Lo dice un hombre que padeció todo y pudo decirle a la iglesia, y hoy la palabra nos fortalece a usted y a mí, porque muchos me dirán, yo he pasado por mucha dificultad, pero un hombre que vivió la dificultad, la angustia, la persecución, pudo decir, nada de lo que podamos vivir en esta tierra nos va a separar del amor de Cristo, porque Cristo vive dentro de nosotros. Hoy podemos tener una nueva vida. Y el resultado de todo esto era que el apóstol Pablo tenía una nueva vida. Y ciertamente como seres humanos vamos a estar expuestos a todo esto. Unos en mayor medida que otros. Pero Dios no nos permite que pasemos por circunstancias que no podamos soportar. Y el apóstol Pablo es un vivo ejemplo. Aunque nosotros pasemos por diferentes situaciones, podemos vencer, podemos llevar una vida de victoria, podemos ser más que vencedores porque Cristo vive dentro de nosotros. Y cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, aquí estoy, hágase sobre mí tu voluntad, el Señor va a obrar, el Señor va a actuar, así como obró en la vida del apóstol Pablo, un hombre que escatimó todo como pérdida, un hombre que comenzó no a seguir sus propios caminos, sino que le dijo al Señor, tú tienes prioridad en mi vida. Y él, este hombre que perseguía y asolaba a la iglesia, se despojó de muchas cosas y también se revistió de lo que el Señor tiene para la iglesia, porque el mismo apóstol Pablo que nos dice que nada de lo que podamos vivir en esta vida, muchos han experimentado pérdidas en este lugar o pérdida de familiares, de seres queridos, pero ni aun eso nos va a separar del amor del Señor, ni la enfermedad, ni la deuda, ni el problema, ni la persecución, nada nos va a separar del amor de Cristo. Y fue un hombre que vivió todo, pero fue un hombre también que enseñó y con el ejemplo pudo decir que es posible una nueva vida en Cristo. Un hombre que cambió su enfoque, un hombre que comenzó a caminar en el plan y el propósito de Dios. Y dice la palabra en Efesios en el capítulo 4, que nos habla con respecto a la necesidad de este nuevo hombre, porque el apóstol Pablo pudo experimentar un nuevo nacimiento, así como usted y yo, desde el momento mismo en que recibimos a Cristo en el corazón, tenemos un nuevo nacimiento, porque la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice la palabra en Efesios, cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia y sobre la nueva vida en Cristo, dice la escritura en el versículo 25, Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contritéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos
unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y en este día hay un reto, y es que el Señor nos invita a vivir una nueva vida en Cristo. Nos invita a despojarnos de muchas cosas. Usted y yo sabemos de qué debemos despojarnos. Si es de la ira, si es de la gritería, del enojo, de la amargura, si son palabras deshonestas de nuestra boca, usted y yo podemos hoy ver de qué debemos despojarnos. Pero también la palabra nos habla que debemos revestirnos con el nuevo hombre. Debemos revestirnos de la gracia, de la mansedumbre, de poder ciertamente perdonarnos unos a otros. Que nuestro vocabulario sea un vocabulario diferente. Dios quiere que cambiemos muchas conductas. Y el apóstol Pablo pudo experimentar eso en su vida. Un hombre que cambió. Un hombre que pudo entender que el amor de Cristo, que lo llena todo, que lo cubre todo, pudo borrar ese pasado que él traía y le dio una nueva vida. Un hombre que estuvo dispuesto a caminar en la voluntad del Padre. Un hombre que estuvo dispuesto a perder todo aquello que era valioso para su vida con el fin de ganar a Cristo. ¿Qué debemos perder usted y yo con el fin de ganar a Cristo? Es la pregunta entonces en esta mañana. Este hombre lo perdió todo. Un hombre que gozaba de buena reputación. Un hombre que tenía privilegio. Este hombre lo perdió todo. Despreció el judaísmo, sus familiares, sus amigos incluso. Un hombre que fue incomprendido por muchas personas, fue maltratado, fue olvidado y fue tratado injustamente. Pero todo eso, este hombre lo consideró como pérdida con el único propósito de ganar a Cristo. Y muchas veces nos cuesta y a veces no queremos renunciar a ciertas cosas, pero hoy la invitación para llevar una vida de victoria, así como lo llevó este hombre, un hombre que se mantuvo con su fe intacta a pesar de todo lo que padeció, un hombre que experimentó todo tipo de sufrimiento, pudo decir: Dios es suficiente para mí. ¿Cuántos podemos decir: Cristo es suficiente para mí? Y pudo entender que el hombre es frágil. Y nosotros debemos entender la fragilidad de la vida. Usted y yo no tenemos la vida comprada. Por eso no podemos decir: yo haré esto y aquello. Antes, por eso dice el apóstol Santiago: diremos, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Porque su vida y mi vida está en las manos de Dios. Nuestra familia está en las manos del Señor. Y fue el hombre que comprendió que todo dependía de Dios. Su vida estaba en las manos de Dios. Por eso él expresó: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Se consideró como una vasija de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es lo que debe salir de nuestra boca. Este hombre que fue atribulado en todo, él sabía que aunque venían tribulaciones, el Señor estaba con él. Por eso él no entró en angustia. Y aunque muchas veces experimentemos apuros, ¿usted no le ha pasado que a veces incluso tenemos apuros económicos? Pero aunque estemos en esos apuros, nosotros no vamos a estar desesperados, porque tenemos un Dios que nos provee, un Dios que nos sustenta. ¿Sabe? Aunque padezcamos persecución, porque a veces se levantan personas en el empleo a nuestro alrededor que nos persiguen, pero no estamos desamparados. Hay alguien que ha prometido estar con nosotros todos los días. Y aunque el enemigo muchas veces nos ha derribado, nos ha tirado duro, pero no estamos destruidos. Por eso con Cristo somos más que vencedores. Por tanto, no desmayamos,
Por tanto, hoy sabemos que lo que podamos llegar a vivir en esta tierra, lo que lleguemos a padecer en esta tierra, se convertirá en una leve tribulación momentánea. Eso que usted y yo hoy estamos viviendo va a pasar. Esa leve tribulación momentánea, dígale, va a pasar. Lo que vivo ahora es momentáneo. Lo que estoy padeciendo en este momento, la circunstancia que hoy estoy viviendo es momentánea. Por eso el apóstol Pablo entendió, aunque fui azotado, aunque he estado en cárceles, aunque he padecido naufragio, he tenido hambre, desnudez, escasez, he padecido todo tipo de peligros. Yo sé que hay alguien que está a mi lado. Yo sé que alguien está por mí. No estoy desamparado, no estoy derribado, no estoy destruido. Aunque esta tribulación permanezca, yo sé que va a ser momentánea. Esta leve tormenta va a pasar. Por eso el hombre que fue azotado, encontramos el pasaje cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel. Fueron golpeados, maltratados y fueron llevados a lo más dentro de la cárcel. Y dice que cuando ellos estaban allí, a mitad de la noche, no salía una voz de queja ni de lamento. La palabra nos habla que cuando ellos estaban allí, golpeados, allí estaban encadenados, de su boca salía una alabanza. Y a medianoche dice la palabra que las cadenas de la cárcel se rompieron, las puertas se abrieron, porque en ellos había algo, y era que ellos sabían que esa tribulación era pasajera. Y esto debe producir en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria, como lo dice la palabra. Por eso es suficiente la gracia de Dios. Un hombre que dependió de la gracia de Dios. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. El poder de Dios se perfecciona. Y la palabra nos dice también, el apóstol Pablo declara en 2 de Corintios, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Y el sufrimiento fue la ocasión en la cual el apóstol Pablo se acercaba más a Jesús, su Salvador. Y lo que podamos vivir, experimentar, debe ser la ocasión que usted y yo utilicemos para aferrarnos, para acercarnos más al autor, al consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y todo cristiano va a padecer sufrimiento, porque decirle lo contrario es mentirle, porque la palabra lo es explícito. Y los hijos de Dios pasamos por diferentes tipos de proceso, pero es necesario que nosotros hoy podamos comprender que para que el evangelio avance y para que hoy el evangelio, la palabra, usted y yo la tengamos al alcance de la mano, tengamos ese privilegio, fue necesario que para que el evangelio avanzara, muchos como el apóstol Pablo tuvieron que padecer, tuvieron que sufrir, pero hoy miramos que el evangelio sigue avanzando y es necesario. Y aunque el reino de los cielos padece violencia, dice la palabra que los valientes, los violentos son los que la arrebatan. Y yo creo en este día que usted y yo somos de esos valientes que arrebatamos el reino de los cielos. Entonces podemos mirar que fue un hombre que padeció por el nombre de Cristo y pudo entender y pudo comprender, como lo dice la palabra en Gálatas, en el capítulo 2, verso 20, él pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué dice la palabra? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que usted y yo podamos vivir, debemos fortalecernos.
confiar en el Señor cada día. Este hombre lo vivía en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Este hombre estaba seguro y entendía que el amor de Cristo vivía en él y él podía experimentar el amor de Cristo. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fue un hombre que sufrió, pero fue un hombre que, aunque padeció persecución, fue un hombre bienaventurado, fue un hombre dichoso. Y hoy podemos fortalecernos en esta palabra. Y muchos que se han sentido cansados en este tiempo, algunos pueden decir, yo he luchado toda mi vida. A mí me ha tocado duro abrirme paso en la vida, pero hoy quiero decirle que hay alguien que nos dice, no temas, yo te ayudo. Hay alguien que nos recuerda que aunque en muchas ocasiones hemos sido frágiles, Dios se glorifica y se fortalece. El poder de Dios se manifiesta en medio de la debilidad. Por eso diga el débil, fuerte soy. Y aunque muchos se fatiguen y se cansen, los que esperamos en el Señor, hoy renovamos la fuerza, hoy tenemos nuevas fuerzas y todo lo que es nacido de Dios podemos entender por medio de esta palabra que vamos a vencer este mundo y sus dificultades y sus tribulaciones. Y después de tanto el apóstol Pablo luchar, mantener una fe intacta, mantenerse firme, confiando que el que lo llamó iba a responder por él, que el que lo llamó iba a estar con él, finalizando sus días y en sus últimas palabras cuando le escribe a Timoteo, pudo este hombre decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y es lo que debe quedar al final, porque no sabemos cuánto vamos a estar en esta tierra. Pero había un gozo en el apóstol Pablo y él no se reservó nada. Y él al final de sus días, ya cuando iba a ser martirizado, él pudo decir, yo he peleado la buena batalla. Desde el momento mismo en que me encontré con el Señor, no he dejado de avanzar. Y pudo decir, yo hoy he acabado la carrera. Que al final de nuestros tiempos no nos podamos lamentar, que pudimos hacer más por el Señor. Podemos dar hoy todo y Dios quiere que cada día demos todo para Él. Amén. Que acabemos la carrera porque hay una corona de vida para todos y cada uno de nosotros que esperamos en la venida del Señor, que hemos creído en Cristo. Hay una corona reservada. Por eso el apóstol también declaraba que él hacía algo y era extenderse a lo que estaba delante, al premio. Hay un premio y hay una meta y usted no tiene que competir con el de al lado, no. Hay algo que Dios ha fijado para usted. Hay una corona de vida que Dios ha reservado para usted que tiene su nombre. Pero usted y yo tenemos la tarea de avanzar, de seguir perseverando y fortaleciéndonos en fe. Nada de lo que podamos vivir en esta tierra, recuerde, nos va a separar del amor de Cristo. Por eso Él dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y eso lo podemos decir en este día. Yo quiero invitarle, vamos a estar todos en pie y vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias porque contigo soy más que vencedora. Dígale, contigo, Cristo, puedo vencer cualquier cosa en esta vida. Señor, gracias porque tú me muestras